Bienvenidos al Museo de la Fe. Yo soy Kate y el día de hoy vamos a tener diferentes secciones en las cuales vamos a aprender muchas cosas interesantes o recordar algunas que ya sabíamos. Adicional a esto, vamos a conocer objetos muy antiguos, los cuales pertenecieron a personas que hicieron que este museo fuera una realidad. También tendremos expertos que nos brindarán información más clara y detallada de los hechos. Incluso nos transportaremos a lugares donde estas personas habitaron. Así que, bienvenidos. Y no olviden su pase VIP. Antes de iniciar el recorrido, vamos a dejar unas reglas claras, ¿de acuerdo? Primero, eres un invitado súper especial, así que ponte cómodo. Segundo, todo lo que aprendas aquí debes enseñárselo a alguien más. Tercero, sonríe todo el tiempo. Y cuarto, al final del recorrido tienes que decirnos lo que Dios habló a tu corazón. ¿Estás listo? Empecemos. Esta historia empieza en el taller de un juguetero, un anciano muy hábil para crear artefactos para que los niños puedan jugar. Pero su habilidad era más que solo crear juguetes. Él podía hacer que sus juguetes tengan vida. Les ponía nombre y cada uno tenía su propia personalidad. Lo único que no podía hacer era que sus juguetes crecieran y se volvieran adultos. Así, una noche de lluvia y tormenta nació Tomás, un pequeño avión que el juguetero inventó porque siempre le habían gustado los grandes aviones de pasajeros. Lo que el inventor no esperaba es que Tomás naciera con un sueño, el anhelo de crecer. Tomás siempre repetía las mismas preguntas al juguetero. ¿Cuándo voy a crecer? ¿Cuándo seré un avión grande? Dime, juguetero, ¿cuándo sabré que ya he crecido? La respuesta del anciano venía con una sonrisa. Un día podrás volar tan alto que atravesarás las nubes. Ese día serás todo un adulto. Con el paso del tiempo, el juguetero, que ya había vivido mucho, un día se quedó dormido y no volvió a despertar. Pero Tomás nunca perdió la esperanza en las palabras del viejo inventor. Un día voy a crecer y, como dijo el juguetero, volaré tan alto que atravesaré las nubes. Se levantaba todas las mañanas y subía girando sus rueditas hasta un monte. Desde allí intentaba alzar el vuelo y atravesar alguna nube, pero eso no pasaba porque las nubes estaban muy lejos. A pesar de eso, Tomás nunca dejó de levantarse temprano para intentarlo una vez más, porque para los soñadores cualquier cosa es posible. Una nube viajera que le gustaba moverse de un lado para otro, miró a Tomás en sus intentos por levantar el vuelo desde aquel monte y se acercó a un avión de pasajeros que cruzaba por allí. «Oye tú, avión», dijo la nube para llamar la atención de aquel enorme aparato mientras intentaba seguirle el paso al apuro. «Usted dirá, blanca nube», respondió el avión sin dejar de surcar los aires. «¿Qué es lo que hace aquel pequeño avión de juguete subiendo cada mañana a este monte?» Ese es Tomás. Sucede que él piensa que un día será un adulto si logra atravesar una nube. ¿Quién podría creer en semejante barbaridad? Sí, es una locura, dijo la nube. ¿A quién se le puede ocurrir? Pero después de esta conversación, la nube no paró de preguntarse. ¿Y si nunca se entera de la verdad? Ese avioncito intentará por siempre atravesar una nube y jamás lo logrará. ¿Y si de tanto subir a las montañas y lanzarse al aire, un día se estrella contra el piso? ¡No! ¿Y si un día se cansa y nunca más lo vuelve a intentar? ¡No! Eso será peor, sin duda alguna. Todos estos pensamientos no dejaron dormir a la pobre señora Nube, que tuvo que salir a la mañana siguiente para mirar otra vez a Tomás en su intento por volar.
Subía Tomás, el pequeño avioncito listo para un intento más. Aunque esta vez su semblante estaba algo marchito, tenía esa cara de haber perdido la esperanza. Subiré y planearé, y esta vez será la última vez que lo haga. Luego de esto, me resignaré a ser un pequeño avión de juguete para siempre. Será mi último intento. La nube escuchó todo desde arriba, así que no pudo más. Tuvo compasión del pequeño Tomás y decidió moverse y bajar hasta donde él estaba, justo en el momento del lanzamiento. Tomás abrió sus grandes ojos y boca cuando vio la nube moverse. La esperanza le volvió de un solo respiro. Sabía que esta era su oportunidad. Apresuró sus ruedas, lanzó su trompa para el frente, estiró sus alas y se echó a rodar con todo lo que pudo. La nube miró la carrera de Tomás y se colocó justo en el paso, calculando que el avioncito pudiera atravesarle. Y así fue. El pequeño avión no podía creerlo. La nube estaba allí y la estaba atravesando lenta y pausadamente, disfrutando de aquel momento que había esperado tanto tiempo. Giró por los aires dando vueltas de alegría. Sus hélices de avión giraban sin parar mientras se dejaba llevar por los aires a través de la bondadosa nube. Su sueño al fin se había cumplido. Lo que nadie esperaba es que del otro lado, al atravesar la nube, Tomás iría cambiando de forma. Sus alas crecieron, también su fuselaje, y hasta le salieron unos pequeños bigotes de avión adulto. La nube no podía creer lo que sus ojos nublados veían. Tomás se convirtió en un avión adulto. Creció, como dijo el juguetero, atravesando una nube. Qué valiente fue Tomás, ¿verdad? Y ahora quiero preguntarte, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Muy bien. Yo cuando grande quiero ser una persona que haga sonreír a Dios con la manera en que lo reflejo en mi vida. Damos muchas gracias a Tomás por ayudarnos y enseñarnos con su historia. Hoy vamos a ver grandes ejemplos de fe y nos vamos a guiar de un libro que es demasiado antiguo pero que sigue vigente al día de hoy. Y es la Biblia. Es el libro más vendido de todos los tiempos y del que vamos a hablar en este momento. La Biblia nos dice que la fe es la confianza de que lo que esperamos sucederá. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no viene de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó una ofrenda más agradable delante de Dios que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Y aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene a causa de la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios le pidió que se fuera de su tierra y fuera a otra que Él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba.
El día de hoy tenemos un súper invitado que ha dedicado su vida a estudiar la vida de estos personajes y nos va a hablar un poco más acerca de este hombre llamado el Padre de la Fe. Vamos. Muchas gracias, Mari. Mi nombre es Dewitz Franco. Les quiero platicar sobre este hombre de auténtica fe. Es un personaje que ha despertado en nosotros una admiración y un ejemplo a seguir increíble. Este es Abraham. Ya que saben un poco más de él, quiero que me acompañen a un lugar fantástico. Estamos en la ubicación en la que Dios le pidió a Abraham que asesinara a su hijo Isaac. Abraham, en todos y cada uno de estos casos, siempre sobresalió porque era un hombre de gran fe. Por fe, Abraham salió de su tierra sin ninguna razón, solo obedeciendo a Dios. Por la misma fe, Abraham, siendo muy anciano, tuvo a Isaac. Y por la misma fe, Abraham obedeció a Dios en traer a Isaac a este lugar a sacrificarlo, porque Abraham confiaba por sobre todas las cosas en las promesas que Dios había realizado. Definitivamente que Abraham es un hombre valiente, es un hombre de fe, y por eso se encuentra en este museo. Siempre su fe lo llevó a resaltar, por eso hoy es un héroe de la fe. Muchas gracias por esos datos tan interesantes. Y ahora vamos a continuar con nuestra historia. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya estaba anciano y a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar, apoyado en su vara. Y es precisamente este uno de los objetos de los cuales tenemos aquí en este museo y del que Kate nos dará mucha más información. Así es, Mari. Aquí, en el Museo de la Fe, tenemos la vara, la cual perteneció a Jacob. ¿Quieren saber la historia detrás de esta? Está bien, se las contaré. Bueno, resulta que Jacob estaba por iniciar un viaje a reencontrarse con su hermano Esaú en la tierra de sus padres, porque así Dios se lo había ordenado. Entonces él tomó a su familia y todo lo que poseía e inició el viaje. Sin embargo, en medio de este viaje, él empezó a sentir muchísima angustia, muchísimo miedo. Ustedes se preguntarán por qué. Pues resulta que en el pasado Jacob había cometido muchos errores. Entonces él se acordaba de todo lo que había hecho. Entonces recordaba que había engañado a su padre, le había mentido, le había robado la bendición a su hermano Esaú e incluso en una ocasión se aprovechó de la situación de su hermano de hambre e intercambiaron los derechos de hijo primogénito, es decir, el que nació primero, Esaú. Entonces él tenía mucho miedo porque pues cuando él salió de la tierra de sus padres, salió huyendo de su hermano Esaú porque él quería matarlo por todo esto que le había hecho. Bueno, en medio del camino, entonces él empezó a enviarle regalos a su hermano para que él lo perdonara. Sin embargo, no podía evitar sentirse angustiado y con miedo de que él todavía quisiera matarlo o que incluso matara a su familia. Entonces, una noche, cuando él estaba solo, empezó a orar y a confesar sus pecados a Dios. En medio de esta lucha en oración que él estaba teniendo, se apareció un varón y entonces Jacob empezó a luchar con este varón hasta el amanecer. Este varón, al ver que Jacob no se rendía, lo tocó aquí, en la coyuntura de la cadera, y por esa razón él quedó cojo. Sin embargo, él, al ver que Jacob perseveró y se aferró a él para obtener su bendición, porque él le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Entonces él vio esto y le dijo, ¿cómo te llamas? Entonces él le respondió, mi nombre es Jacob. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis y es que Jacob le pusieron así porque él venía agarrado al talón de su hermano cuando nació. Ellos eran mellizos, es decir, se formaron en el útero de su madre al mismo tiempo. Entonces le pusieron Jacob, que también significaba usurpador. Cuando el ángel entonces le dijo cómo se llamaba, él le respondió Jacob. Y él le dijo, ya no te vas a llamar Jacob, sino te vas a llamar Israel.
que significa el que lucha y venció. Entonces, bueno, ahí lo bendijo y ya, se terminó ahí la historia. Él, bueno, ya estaba contento porque a pesar de que había quedado cojo, había tenido la bendición de Dios y ya estaba con fe y confiado de que su hermano Esaú lo iba a perdonar pese a sus errores. Así como Dios pues lo perdonó y lo libertó de, digamos que de esto que él tenía, que era esa fama de ser el engañador, el usurpador. Entonces, bueno, de Jacob, ¿qué podemos aprender? Podemos aprender que debemos aferrarnos a Dios con fe de que Él va a responder a nuestras oraciones, así como lo hizo con Jacob. También debemos ser persistentes y confiar en Dios, de que Él va a perdonar nuestros pecados y responder a nuestras oraciones. Bueno, niños, espero hayan aprendido de la historia de Jacob y lo tomen como ejemplo para su vida. Pero hubo muchos más hombres de fe. Fue por la fe que José, justo antes de morir, declaró que el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Incluso les mandó que llevaran sus huesos cuando se fueran a otro lugar. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres le escondieron 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que cuando Moisés ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó al pueblo de Israel que celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas, para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron perseguirlo, murieron todos ahogados. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Fue por la fe que Rahab, una mujer que no era tan de buena reputación en ese momento, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Se necesitaría de demasiado tiempo para contarles de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, estas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Para saber un poco más de uno de los personajes que tenemos aquí en este museo, quiero invitar nuevamente a Dewis para que nos cuente de este gran hombre de fe. Como lo decía Mari, es muy cierto, hay muchos héroes que merecen estar en este museo. Yo en este momento quiero hacer énfasis en esta sección del museo. En esta área se encuentran muchísimas cosas que nuestros arqueólogos han encontrado en base a las historias bíblicas. Una de ellas es muy importante, es la roca con la que David golpeó a Goliat para asesinarlo. Es muy bonito recordar esta historia, teniendo en cuenta que por estos tiempos David no era el hombre más fuerte, era un hombre incluso demasiado delgado,
y no era un hombre que le podía hacer frente a un gigante como lo era Goliat. Él creía que Dios lo había escogido para derrotar a ese gigante que amenazaba su tierra, y así Dios le dio la victoria, siendo David el posible perdedor ante los ojos del mundo, pero ante los ojos de Dios la victoria ya estaba cantada. David ha participado en muchas guerras y siempre Dios le ha concedido la victoria por su confianza en él. Recordemos cuando Saúl acechaba contra su vida y David confiaba en Dios y en su protección. Estas cosas hacen que David se encuentre en nuestro museo. También es muy importante recalcar que David es un hombre conforme al corazón de Dios, que David es un hombre que a pesar de cada uno de los pecados, cada uno de los errores, su corazón siempre agrava. Por esta y muchísimas razones más, David merece estar en el museo. Ya estamos llegando al final de este recorrido y la historia nos dice lo siguiente. Hubo mujeres que recibieron con vida a sus seres queridos que ya habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos, oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos en la tierra. Debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. ¿Sabes qué nos gustaría muchísimo? Que algún día tú fueras parte de la historia de este museo, que tu foto se encontrara ahí, expuesta, tu historia, tu caminar con Dios. Si te das cuenta, la vida de todos estos personajes fue difícil, fue complicada. Quizá temieron en algún momento por su vida, sufrieron enfermedad, persecución, incluso murieron a causa de fe, a causa de Cristo. Y hoy yo quiero decirte que si tú crees que hay algo imposible, para Dios no lo es. Y tú puedes ser parte también de estos héroes de la fe. Pídele a Dios que dirija tus pasos. Dios es experto en lo imposible. Yo camino tranquilo con Jesús, yo camino tranquilo con Jesús. Nada me frena, yo sigo la luz. Nada me frena, yo sigo la luz. Encendido con su espíritu, encendido con su espíritu. Hasta el final yo sigo la cruz. Hasta el final yo sigo la cruz. Yo camino tranquilo con Jesús. Yo camino tranquilo con Jesús. Nada me frena, yo sigo la luz. Nada me frena, yo sigo la luz. Encendido con su espíritu. Encendido con su espíritu. Hasta el final yo sigo la cruz. Hasta el final yo sigo Bueno, la niños, cruz. llegamos a la parte del recorrido en la cual vamos a mover nuestros cuerpos para adorar a Jesús. Quiero que pongan mucha atención a la letra de esta canción y la sientan y se la digan con el corazón a Dios. Sabemos que como Jesús no hay otro y que tenemos mucha fe de que Él puede sanar enfermos, libertarnos de nuestras cargas y además que puede hacer cosas que hasta nosotros vemos imposibles, pero con Él todo es posible. Así que vamos, acompáñame a hacer esta coreografía con Mari.
calmaste la tempestad y que caminaste sobre el mar. Sé que a muchos diste libertad y que a otros diste sanidad. Sé que tú calmaste la tempestad y que caminaste sobre el mar. Sé que a muchos diste libertad y que a otros diste sanidad. Como tú no hay otro, eres el Hijo de Dios. Te obedece el universo con solo oír tu voz. Como tú no hay otro, eres el Hijo de Dios. Te obedece el universo con solo oír tu voz. Jesús, 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 como tú no hay otro, como tú no hay otro. Jesús, 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 como tú no hay otro, porque tú eres Hijo de Dios. Niños y niñas no pueden irse sin llevar algo para que recuerden su paso por este museo. Así que nos vamos a aprender este versículo de una manera diferente. Hebreos 11:27. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invencible. Ahora lo que vamos a hacer es dividir este versículo en 8 partes. La idea es que acorde al emoji, asignemos una parte del versículo que sea similar al emoji. Vamos a iniciar aleatoriamente para que interpretes cómo es la dinámica. Los ojos puestos, que Moisés salió, siguió firme en su camino, de Egipto sin temer, en el invencible, el enojo del rey, fue por fe, de la tierra. Muy bien, espero te hayas podido aprender el versículo y nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga. Bueno, niños, hasta aquí llegó nuestro recorrido por el Museo de la Fe. Espero hayan disfrutado su estancia en el lugar y hayan aprendido muchísimo. Recuerden que deben compartir lo aprendido con alguien más, para que así más personas sepan que con solo tener fe y confianza en Dios podemos transformar nuestras vidas, si tan solo dejamos que Dios guíe y tenga el control de ella. Recuerden que para Dios nada es imposible. Así que vamos a orar para finalizar. Padre Celestial, en esta mañana te quiero dar gracias por las enseñanzas que nos has dado el día de hoy. Te pido por favor que nos conviertas en una persona que tenga fe y confianza en ti. Gracias por enseñarnos a través de estas personas que tú puedes transformar nuestras vidas y que para ti nada es imposible. Ayúdanos a ser unas personas obedientes, ayúdanos a ser unas personas que nos aferremos a ti, que nos preocupemos por tener una relación contigo día a día, que hablemos contigo todos los días y que dejemos que tú seas nuestra guía. Te damos muchas gracias porque sé que nos amas y que solo quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos a confiar en ti y tener fe en que tú tienes el control de nuestras vidas y que tú tienes promesas para nosotros y que las cumplirás. Te amamos muchísimo, Dios. Gracias. Amén.